conocen el nombre que está en la lectura. En el capítulo 4 del libro de Hechos, Hechos, dice, vamos a leer desde el versículo 32 y tiene que ver, está en conexión con el capítulo 5, vamos a avanzar también un poco del capítulo 5, y entonces desde el 32 al 37, dice, y la multitud de los que habían, dice la palabra de Dios, perdón, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El título del tema. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vean ustedes, en estos momentos tenemos a una iglesia muy unida, una iglesia, como dice la palabra de Dios, tienen un mismo sentir y un mismo pensar. Y aún no solamente la unidad solamente se da en este sentir y en este sentir y en este pensar, sino que aún ellos están compartiendo, como ustedes pueden ver en esta narración, están compartiendo sus bienes, los que poseían heredades. Es decir, podemos decir que ellos están experimentando la máxima unidad en, no solamente en sentimientos, en emociones, sino en la práctica del cristianismo.
en la praxis del cristianismo. Y nos va a traer, esto nos va a traer, hay mucha reflexión sobre este tema, indudablemente yo estoy seguro que ustedes con el tiempo van a ir ampliándolo y reflexionando en base, por supuesto, a la palabra de Dios. Podemos ver nosotros aquí que las ofrendas, este tipo de ofrendas que ellos estaban haciendo, los que tenían propiedades, era una ofrenda voluntaria. No era una ofrenda que se les exigía en ningún momento, porque podemos ver que en los tiempos de Jesús ya había sectas, vamos a decir denominaciones o sectas, que exigían a los miembros a los que ingresaban a estas organizaciones entregar todos sus bienes. Por decir, ustedes han leído acerca de los rollos del Qumran. Allí en esa zona había una sociedad de Qumran que son los que en realidad se dedicaron a copiar los textos bíblicos, pues eran manuscritos, por supuesto, los rollos. Se les conoce también como los rollos del Mar Muerto, en la década del 40, 46, por ahí si no me equivoco, es donde se descubren estos rollos, parte de estos rollos que se conservan tal igual como los originales, como las copias originales que tenemos, o que se tiene guardado en el mundo, pero lo que importante aquí es que esta sociedad, por decir, para ser parte de ella, ellos estaban obligados a entregar todos sus bienes, pero ustedes pueden darse cuenta que esto no fue el caso de los creyentes en Jesús, de los discípulos de Jesús. Sencillamente fue un acto voluntario de ellos, de los que tenían propiedades. Estamos viendo un caso, el de Bernabé precisamente, que cuando había necesidad o cuando hubo necesidad, fue precisamente el mismo Espíritu Santo que los hizo compartir a ellos. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en ellos, que los hizo compartir sus bienes. Ponerlos a los pies de los apóstoles. Por si acaso, cuando hablamos de los pies de los apóstoles, son de los apóstoles. No confundir, ponerlo a los pies de cualquier otra persona o un líder. Eso no dice la Iglesia, o no dice la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, aquí podemos hablar acerca de cuál fue el pecado en todo caso, qué es lo que pasó en esta historia, de Ananías y Zafira. Podemos decir que el problema de ellos es que no dieron todo el dinero, sino, como dice ahí, mintieron al Espíritu Santo. Ellos mintieron al Espíritu Santo porque ellos habían prometido o habían ofrecido la venta de una propiedad. Entonces, y de esa manera, o sea, cuando venden la propiedad, no entregan todo el dinero. De esa manera mintieron al Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos, es interesante, si ustedes, valdría la pena pensar en la ofrenda, que hicieron los hermanos para Jerusalén, que supuestamente iba a haber un gran hambre, no supuestamente, sino que se había profetizado, el profeta Agabo había profetizado que iba a haber un gran hambre en Jerusalén. Y el apóstol Pablo hace una colecta y esta ofrenda él la lleva a Jerusalén. Nosotros, si ustedes, es bonita esta historia, es un poco larga. 2 Corintios también está en Primera Corintios, pero en 2 Corintios solamente capítulo 8, versículo 8, ustedes pueden encontrar que el apóstol Pablo dice: no hablo como quien manda o como quien ordena, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de su amor vuestro, del amor vuestro. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo en el contexto está hablando de gente que dio más allá de lo que tenían. En el caso de los de Macedonia, eran pobres de extremo y ellos tuvieron la gracia, o Dios les dio la gracia
de dar mucho más allá de sus fuerzas. Entonces, él está diciendo, pero lo importante que habla aquí de la sinceridad del amor vuestro. Importante, fíjense, esa sinceridad del amor que ellos tenían entre ellos. Por eso digo que no solamente estaban unidos en en un mismo pensar, en un mismo sentimiento también, sino en este mismo dar, en esta gracia de Dios. Y esto, por supuesto, este texto nos ayuda a pensar que el dar no era un acto obligatorio en ningún momento. Hay instrucciones muy claras para compartir. No dice que hay que entregar, no está diciendo que hay que entregar, poner todo a los pies. A veces se ve que las ofrendas se llevan en iglesias, se le llevan hacia el altar y se ponen a los pies de los que predican. No dice a los pies de los líderes, a los pies de los pastores. Acá está hablando, cuando pone a los pies es para que los apóstoles llenos del Espíritu Santo y testigos, los testigos de Jesucristo, los que iban a dar testimonio, que escogió Jesucristo, menos el último, que hubo una elección de los apóstoles que reemplazó a Judas. Todos ellos, al poner los pies, implicaba de que ellos lo distribuyeran según las necesidades, según la necesidad individual o la necesidad en este caso de la ofrenda de a todos los hermanos en Jerusalén. Ahora, cuando digo que hay instrucciones bien claras, vamos a poner una lectura en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 6, del 17 al 19, da instrucciones, por decir. Dice a los ricos, vamos a leerlo ya, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, contrario a una actitud de humildad, ¿no? Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, tan cierto es esto, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bueno, pueden darse cuenta, hermanos, que este son instrucciones muy hermosas, ¿no? Instrucciones muy claras, muy preciosas. Y podemos ver nosotros, por así en el caso de Bernabé, que es un ejemplo tremendo, un ejemplo muy grande acerca de cómo debe ser nuestro compartir, cómo debemos compartir. No solamente debemos tener el mismo sentir, no solamente debemos tener el mismo amor, la misma consolación, sino también nosotros también debemos dar de nuestros recursos para la edificación de la iglesia. La pregunta es interesante, en realidad nos las deberíamos hacer. ¿Estamos compartiendo nosotros o entre nosotros? La otra pregunta, ¿podríamos nosotros tener la misma actitud? Y fíjense lo que dice, el hermano había leído también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, que el Señor o que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esto ilustra, hermanos, la unidad entre los creyentes. No sé si la semana pasada o algún momento comenté que la unidad no se da, la unidad no se da en cuanto a unirnos en cuanto a las cosas que coincidimos o no coincidimos. La unidad se da en la unanimidad. La unidad no se da en la mayoría tampoco. En ninguna iglesia, por lo menos en la Biblia nos enseña que las decisiones no se hacen por mayoría, sino se hacen por unanimidad. ¿Eso qué implica? Que todos somos diferentes, hermanos. Ninguno es igual que otro.
ninguno. Los 12 apóstoles eran totalmente opuestos, totalmente. Si ustedes leen quién era cada apóstol, se dan cuenta en la historia del libro de Lucas y Hechos, del mismo Lucas, y Hechos se van a dar cuenta de que es totalmente opuesto de carácter, de temperamentos muy, algunos suaves, algunos de temperamentos muy fuertes, pero sin embargo todos eran unánimes, tenían un mismo sentir y un mismo pensar, o sea, un mismo sentir, un mismo pensamiento, porque su foco era Cristo, su foco era Cristo. Es muy hermoso tener esto en cuenta, amados hermanos, en nuestra forma de vivir y nuestra forma de creer. Entonces ahí ustedes pueden ver una imagen, especialmente hablando acerca de esto, la imagen donde ellos están compartiendo, ¿no? Una imagen, por lo menos una que se acerca, donde ellos están compartiendo todo, ¿no? Están compartiendo todo lo que pueden compartir, es decir, los que tienen. Entonces, otra cosa que podemos decir esto, que si ustedes se dan cuenta, como yo les dije, hablando del pasaje del capítulo 5 de Ananías y Zafiras, esta narrativa está en conexión con la narrativa anterior. Hay una conexión con este pasaje. Hemos visto la clase pasada la oración a los creyentes, la oración de los creyentes, y está conectado con esta oración de los creyentes. ¿Por qué? Porque vemos que ellos están, dice, después de orar, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Y ellos, una vez que fue llena del Espíritu Santo, ellos inmediatamente comenzaron a proclamar el mensaje del Evangelio, y no solamente a proclamar el Evangelio, sino ellos están compartiendo como el resultado de haber recibido el Espíritu Santo. Si alguien es lleno del Espíritu Santo, ese es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y aquí vamos a ver un contraste, amados hermanos, entre dos tipos de creyentes. Vamos a pasar aquí a Bernabé, hijo de consolación. Hay un contraste, o hay dos tipos de creyentes, ¿no? Tenemos aquí a Bernabé, y que usted acabamos de leer en el versículo, en el 4 del 36 al 37. Bueno, vamos a leer estos dos versículos y vamos a repetirlo. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, aquí nosotros tenemos un buen ejemplo acerca de lo que es un creyente, un cristiano. La palabra aquí, el nombre, es tan importante Bernabé porque en el libro de Hechos lo vamos a encontrar en toda la historia del libro de Hechos, lo vamos a encontrar muchas veces. Creo que son con más de como 25 veces que están en el libro de Hechos, y vamos a ver la historia de Bernabé muchas veces, y nos lo va a describir quién es Bernabé. Bernabé acompaña a Pablo en sus viajes, incluso misioneros. Entonces, podemos estar aquí, podemos ver el contraste que existe entre el otro caso, Ananías y Zafira. Totalmente, si ustedes se dan cuenta, Ananías y Zafira son son un tipo de creyente totalmente diferente a lo que es Bernabé. Realmente no es un buen ejemplo de ser un cristiano, y ustedes pueden encontrar aquí esa conexión, ¿no? Si ustedes se están dando cuenta, hay una conexión, si se puede decir, razonable entre el capítulo 4 y el capítulo 5 en este caso. Y aquí nosotros vamos viendo que Lucas está
presentando, va a seguir presentando otros personajes en el libro de Hechos. Hay muchos personajes hay en el libro de Hechos que menciona Lucas. Por decir, vamos a encontrar, como yo le dije, a Bernabé, lo acabamos de ver en este momento, en el 4:36, y vamos a encontrar otro personaje como Gamaliel, por decir, en Hechos capítulo 5, versículo 34 también. Entonces vamos a encontrar a Gamaliel y lo vamos a encontrar otra vez. Esto nos indica la importancia que tienen estos personajes. También, amados hermanos, hay otros personajes como Esteban y Felipe, que también va a ser mencionado, especialmente en el capítulo 6 de Hechos. También Pablo es muy mencionado en varios capítulos desde su conversión hasta el final del libro de Hechos también es mencionado Pablo. Marcos también, el mismo Lucas viaja, narra, está en los viajes misioneros del mismo Pablo, el mismo Lucas que está escribiendo. En momentos determinados en la historia de Hechos, él va a narrar en tiempo, eh, 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 presente, si se puede decir. También vamos a encontrar a Silas y vamos a encontrar muchos ejemplos de hermanos, pero Bernabé es un buen ejemplo de lo que es un hermano, de lo que es un hermano en Cristo. Si ustedes pueden darse cuenta en Hechos ahí que acabamos de leer, ¿no? Pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, hijo de consolación. ¿Qué significa esto? Que como ustedes pueden ver ahí, Bernabé, ahí está la misma imagen, ¿no? Su nombre era José, y su verdadero nombre era José. ¿Y qué significa? Que su apodo en todo caso era Bernabé, era su apodo, o el nombre que lo conocían a él era como Bernabé, que lo que le estaba diciendo hijo de consolación, describiendo realmente el carácter de Bernabé. Bernabé era un hombre de buen corazón, un hombre de exhortación, un hombre que consolaba a los demás hermanos, pues, y por eso fue su apodo, el apodo Bernabé, que significa consolación. Entonces, ¿qué pasó aquí? La historia que acabamos de leer es que Bernabé vendió una herencia y entregó el dinero a los apóstoles, o lo puso a los pies de los apóstoles, para que ellos lo distribuyeran entre los pobres. Eso hizo Bernabé. Y ese es un acto, hermanos, de generosidad y compromiso del carácter, si se puede decir, compromiso del carácter de la iglesia. Ese es el carácter de la iglesia. Y podemos ver, y qué es lo que vale la pena destacar acá es de que Bernabé era levita y los levitas no podían tener propiedades, eh, no podían tener herencias. Y encontramos a un levita que tiene herencias. Y hay pasajes en el Antiguo Testamento donde es claro que ellos, los levitas, no podían tener parte en la herencia, parte en las tierras, ahí en las tierras de Israel. Y ustedes pueden ver ahí en Deuteronomio capítulo 10, es un capítulo donde nos habla acerca de eso. Y también el libro de Números capítulo 18, Deuteronomio 10 y Números capítulo 18, vamos a encontrar nosotros claramente acerca de la ley del Antiguo Testamento donde ellos no podían tener propiedades. Entonces, pero sin embargo hay unos casos. En Jeremías, exactamente no me acuerdo el capítulo, pero puede ser el capítulo 6 aproximadamente de Jeremías, él era sacerdote y como sacerdote tampoco él podía tener una propiedad, sin embargo él compró una propiedad. Compró la propiedad o compró la herencia por indicaciones del mismo Jehová, del mismo Yahvé, del mismo Dios. Entonces, y lo compró, en realidad, cuando ustedes lean la historia, lo compra como un arras, es decir, como un anticipo de la herencia verdadera. Dios se le hace comprar esas tierras porque las tierras les iban a ser quitadas
las iban a ser quitadas y como tal solamente era una arras de la propiedad prometida por Dios, de la cual nosotros somos partícipes de esa herencia. Entonces es interesante, ustedes pueden buscar esta historia en el libro de Jeremías. Ahora, ¿qué pasa? Que Bernabé es de la isla de Chipre. Y ustedes pueden ver acá, Chipre está al frente, ustedes pueden ver, Chipre está entre Turquía y Siria y el Líbano, y más abajo el Líbano, ustedes pueden ir más abajo de lo que es hoy Israel. Siria, el Líbano, Israel y lo que es ahora también Turquía. Entonces, pueden ustedes observar ahí esta pequeña isla, esta isla del mar Mediterráneo que está en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Entonces, ustedes pueden ver, él era de ahí. Entonces, esto nos explica por qué él tenía una propiedad. Él tenía propiedad, porque él no podía tener propiedad en la tierra de Palestina, pero sí podía tener propiedad en Chipre, y es por eso, o probablemente vendió las tierras de ahí para ajustarse a lo que decía la ley. Ahora, en la vida de Bernabé se puede traducir en lo que se describe de él, sencillamente unas cuantas palabras. Si ustedes van en Hechos 11:24, por decir, dice que él era un varón bueno, porque era varón bueno. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Y lleno del Espíritu Santo. Esa es su vida de Bernabé. Con esas palabras podemos resumir la biografía de Bernabé. Hay biografías cortas, ¿no? Unas biografías muy cortitas. Bueno, la Biblia el Nuevo Testamento tiene muchas biografías, las más chiquitas. Entonces, varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces ahí ustedes pueden ver eso y el mapa y así terminamos con el capítulo 4, Bernabé entregando su dinero para edificar el cuerpo de Cristo. Este es, como yo les dije, este es un buen ejemplo, un ejemplo positivo de lo que es un hermano en Cristo. Ahora, hemos leído también eh, acerca desde el 11, capítulo 5 del 1 al 11, ya lo hemos leído. Me imagino que ustedes también van adelantándose y leyendo la palabra de Dios. Aquí tenemos estamos disgregando esto, ¿no? Lo que les comenté. Tenemos a Ananías y Zafira, un par de esposos que no eran ejemplares, no tan ejemplares, si podemos decir. Y aquí los tenemos a ambos, ¿no? Entonces ahí está a los pies de Pedro posiblemente, Zafira, ¿no? O Ananías, ¿no? Ananías parece. Entonces, y otra vez, amados hermanos, quiero enfatizar acerca de esta conexión que existe entre Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Por lo tanto, vamos a ir un poco más al detalle viendo este contraste que existía entre Bernabé y Ananías y Zafira, y vamos a un poco a describir o tratar de sacar lo mejor de esta historia, y además quedará para otra oportunidad algunas preguntas, algunas cosas, algunas preguntas o algunas aplicaciones que podemos hacer de esta historia. Entonces, si ustedes pueden darse cuenta, en el capítulo 5, ustedes van a ver, empieza con la palabra pero. Es decir, esta historia de Ananías y Zafira comienza con esta conjunción. En el griego es de y de, que traducido es la palabra, puede ser la letra, puede ser o puede ser pero. En este caso está empezando con pero la idea de esto, la idea de esta conjunción es hacer conexión con el pasaje anterior.
es decir, con la historia, en este caso, con la historia o la narrativa anterior. Está haciendo una conexión y lo está haciendo en este contexto de compartir los bienes, de los bienes compartidos, y ambos, en todo caso, Bernabé y Ananías y Zafira, estos vendieron un terreno. En ambos casos, ambas narrativas, se ve que se vende un terreno y ambos lo pusieron a los pies de los apóstoles. También nosotros podemos observar en este caso que hay un contraste aquí entre lo bueno, como yo les dije, y lo malo de la historia, es decir, no de los personajes, sino lo bueno de la narrativa y lo malo de esta narrativa. La historia en sí, lo voy a volver a decírseles de una forma simple. La historia es que Ananías y Zafira le dijeron a los apóstoles que ellos iban a vender una propiedad en tal precio, una cantidad de precio. Vamos a vender la propiedad. Es decir, como dice Jesús en Mateo, tocaron trompeta, ¿no? Tocaron trompeta, lo anunciaron, ¿no? Lo anunciaron y dijeron, vamos a dar tanto, vamos a vender la propiedad y vamos a dar toda la propiedad. Bueno, todo el dinero de la propiedad. ¿Y qué pasó? Que cuando fue vendida, ellos entregaron solamente una parte, no todo, no entregaron todo. Le dijeron, esto es lo que hemos vendido y lo pusieron a los pies de los apóstoles, diciendo, este es todo el valor de la propiedad. Aquí están, hermanos, aquí está el dinero. Entonces, y es donde Pedro primero le pregunta a Ananías, ¿vendiste la propiedad en tal cantidad? Le hace la primera pregunta y él le dijo, sí. Y al instante ustedes pueden ver que él cayó como muerto. Pasado 3 horas llega la esposa, Zafira, y Pedro le hace la misma pregunta, exactamente la misma pregunta, ¿vendiste en tal precio la propiedad? Y ella dijo, sí. Y entonces ella también cayó como muerta. Esa es la historia simple. ¿Qué pasó? Que cuando aquí dice, cuando en el versículo 2 dice sustrajo, lo que está literalmente significa que se quedó con una porción de dinero. La palabra es nosfizo, con Z, nosfizo. Es decir, lo que está, y que significa que en la definición de esta palabra significa defalcar. Es fuerte la palabra, ¿no? Significa robar o robar por malversación. Y eso es lo que dice Swanson. Dice eso, dice defalcar, robar por malversación. Y esa palabra solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Se usa aquí, se usa en este pasaje, y se usa en el libro se usa en el Tito, el apóstol Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 10. Ahí dice, no defraudando, es decir, nos fizo, no defraudando, sí, o sea, no defalcando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, para que en todo adornen la enseñanza de Dios nuestro Salvador, Jesucristo, por supuesto. Esa es la segunda vez. Y, entonces, podemos ver nosotros que, bueno, hay otros comentarios que vamos a dejarlo para después, de Crisóstomo y de Agustín, pero lo vamos a dejar de esa manera. Pero en Hechos capítulo, ahí ustedes están viendo ahí, dice, en el versículo claramente dice, sustrajo del precio, sustrajo del precio. Si nosotros continuamos esta narración en el 3, el versículo 3 y 4, Pablo está enfrentando a su esposa, está enfrentando primero a Ananías y después está enfrentando a la esposa en la misma situación. Pero yo lo que quiero aquí que ustedes piensen, hermanos, de que Pedro en algún momento, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Había negado a Jesús. Pedro negó a Jesús hasta 3 veces. Pedro se avergonzaba o por un momento por temor o por vergüenza,
temía identificarse como cristiano. Y Pedro también había mentido, ¿no? El mismo Pedro. Entonces esto nos va a llevar a otras reflexiones. Y ahí ustedes pueden ver el texto 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Y aquí interesante, hay varias preguntas, porque dice que podemos preguntarnos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es buena pregunta, ¿no? Yo me he puesto, porque no he encontrado la respuesta en los libros que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque sí, lo que sí encuentro es para que mintieses al Espíritu Santo. Entonces, por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí la primera vez, estamos viendo nosotros que es la primera vez que es mencionado aquí Satanás en el libro de Hechos. Después va a ser mencionado también, pero este es ahí ustedes pueden darse cuenta que también aquí se está dando un contraste entre el pueblo que está lleno del Espíritu Santo, acabamos de leerlo en el capítulo 4, versículo 31, que todos eran llenos del Espíritu Santo, y también el hecho de Bernabé, acabamos de leerlo, la característica, su biografía, que dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y podemos comparar nosotros con Jesús, con Judas, que está en Lucas capítulo 22 que dice, porque si ustedes van a Lucas 22, versículo 3, dice que Satanás entró en el corazón de Judas, y entró Satanás en Judas, dice, ¿no? Que tenía por sobrenombre Iscariote, y el cual era parte de los 12 apóstoles. Ustedes pueden verlo eso. Entonces, acá, ¿quién es Satanás? Satanás, pues, su nombre significa adversario, calumniador. Nosotros a veces llamamos diablo, la Biblia llama Lucifer, la Biblia dice indistintamente en el griego, dice Satanás, pero estas palabras solamente lo que están indicando es, se refieren a Satanás, a la gran serpiente antigua, el dragón, la bestia que habla también Apocalipsis, se refiere a la serpiente que tentó a Adán y Eva, se está refiriendo a ello, pero normalmente lo que describe es el carácter. Cuando se habla de diablo, lo que significa es mentiroso. La palabra diablo es mentiroso y acá la palabra Satanás es adversario, es un enemigo o un calumniador. Cuando calumnia es Satanás, cuando es adversario o se hace enemigo es Satanás, cuando se miente se es diablo en todo caso. Y hay muchos pasajes de esto en Lucas, Lucas mismo 4, en Hechos capítulo 8, y hay muchos pasajes acerca de esto, ¿no? Quizás solamente valdría la pena eh, eh, mencionar acerca de un texto, a ver si un texto bíblico lo buscamos un ratito. Vamos a buscar el texto. Dice, si ustedes, a ver, en el versículo, sí, Hechos 26, por 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Que dice leerles ese texto porque es muy importante, porque a veces podemos pensar que estamos muy lejos, muy lejos de él. Sabemos que Satanás fue derrotado en la cruz por Jesús, pero ahora nosotros tenemos que apropiarnos, apropiarnos de esa verdad o de esa ganancia, por decirlo de esa manera,
Entonces, acá dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, lamentablemente, hermanos, podemos ver todavía la obra de Satanás en en la iglesia del primer siglo, y por qué no decirlo también en la iglesia de hoy, ¿no? Y quizás aquí valdría la pena mencionarles acerca de la algo que tiene que ver con la guerra espiritual. Pero la respuesta, hermanos, la respuesta acerca de por qué llenó Satanás, por qué llenó Satanás tu corazón, ¿no? ¿Por qué fuiste, por qué en este caso es lo que le di, la pregunta que le hace Pedro, ¿no? Lo que le hace Pedro. Porque tendríamos que hacernos otras preguntas. ¿Por qué Satanás es el ángel más poderoso, más alto, podemos decir, no poderoso, más alto de la creación? Y poderoso en el ámbito, podemos decir, celestial, ¿no? ¿Por qué él, siendo un ángel poderoso, nos atacaría a nosotros, los cristianos simples humanos? ¿Por qué atacaría a los creyentes como Ananías y Zafira? ¿Por qué atacaría de esa manera? ¿Por qué Satanás llenaría el corazón de ellos? ¿Por qué los atacaría? ¿No? Incluso la misma Biblia describe a los creyentes como lo necio, como lo vil, como lo menospreciado del mundo. Eso es lo que llamó Dios. Así nos describe el 1 Corintios capítulo 1, ¿no? Ustedes pueden ver en la descripción que tenemos por qué Él nos atacaría en todo caso. Y esa es la respuesta que le estoy hablando. La respuesta de esto es guerra espiritual. Hay una lucha espiritual. La verdad es que nosotros tenemos que poner que Satanás odia a Jesús. Satanás lo odia a Jesús. Y ya ustedes están dando la respuesta. Y si Jesús vive en nosotros, Satanás nos va a odiar también a nosotros, por supuesto. Entonces, y nos va a odiar porque nosotros estamos siendo conformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo conformados a Él mismo, a Cristo mismo, y la iglesia es Cristo mismo. Es decir, la iglesia es la que está llamada a representar a Cristo en todo lo que es Cristo. Si Cristo no funciona, ya podemos darnos cuenta por qué no funciona. Porque a veces sufrimos de ataques satánicos y decimos, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Pues podemos darnos cuenta por qué no está funcionando. Vuelvo a repetir, porque nosotros estamos siendo conformados a Cristo y Satanás odia a Cristo. Lo odia a Cristo. Y por supuesto, vamos a ser atacados por Satanás. Cuando Jesús estaba físicamente aquí en la tierra, ¿qué hizo Satanás? Satanás lo tentó a Jesús. Ustedes saben esa historia y trató de asesinarlo, trató de matarlo. Y ustedes van a 1 Corintios, ustedes lean 1 Corintios también en el capítulo, es bueno que lean 1 o 2, pero en el capítulo 2 van a leer ustedes lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Lean ustedes en el capítulo 2, versículo 8. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo o al Señor de gloria. Vean ustedes eso. El diablo, como ustedes pueden darse cuenta, al final aparentemente tuvo éxito a llevarlo al Señor Jesucristo a la cruz, cuando él fue crucificado, pero en realidad Satanás fue el que perdió.
cumpliéndose precisamente lo que se llama el protoevangelión, ¿no? Que solamente la serpiente iba a morder el calcañar de la simiente y la simiente, que es Cristo, lo explica el apóstol Pablo, iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, el diablo, en realidad el diablo es incapaz de tocar el cuerpo, ¿cómo se llama?, de Jesucristo. El cuerpo de Cristo no lo va a tocar, ¿no? Y ustedes lo pueden leer también en Lucas capítulo 24. Por todo lo que les hablo, hermano, les hablo porque está escrito. Yo tengo mucho cuidado en eso, en hablar lo que está escrito. Y en todo, es una costumbre que tengo en todo. No, dice, no me acuerdo, había un político, perdón, una autoridad del Jurado Nacional de Elecciones hace años que decía, papelito manda. Yo no opino si es que no hay datos. Si cualquiera me pregunta algo, incluso en conversaciones, yo les voy a dar datos. Si no los tengo, los datos estadísticos, no tengo lo que dice las estadísticas que me dan las Naciones Unidas, que da la FAO, que dan los organismos internacionales, yo jamás voy a opinar. Jamás voy a opinar. Solamente callo, pero si los tengo, sí opino. Sin datos no opino. Y eso es algo que debemos, creo, todos acostumbrarnos debemos acostumbrarnos cuando más se trata de las cosas piadosas. No debemos hablar. Yo les voy a ir dando siempre de referencia los textos para que ustedes lo busquen. Entonces, en realidad lo que Satanás está haciendo lo que Satanás es tratando de vengarse. ¿Y dónde se va a vengar? En el cuerpo de Cristo, en el cuerpo espiritual de Cristo que somos nosotros. Satanás va a atacar. ¿Y por qué? Porque el cuerpo de Cristo es esa iglesia comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única forma de atacar el cuerpo es de este modo, ¿no? Es de este modo. Entonces, y aquí podemos ver, vamos a ir cortando porque el tiempo se acabó, porque me gustaría hablar más sobre este tema. Sobre este tema es muy interesante acerca de lo que es la guerra, de lo que es guerra espiritual. Pero ustedes saben que en Efesios capítulo 6 nos habla acerca de las armas espirituales que tenemos, del versículo 10 al 20. Entre ellas está la oración, el evangelio, la palabra de Dios, etcétera. Y es obvio que ustedes pueden ver esta guerra espiritual en Ananías y Zafira. Claramente ustedes pueden ver esta guerra espiritual. Entonces, tenemos armas. También en 2 Corintios capítulo 10, también ustedes van a encontrar que las armas, nuestras armas, dice que el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Fortaleza de quién? Fortalezas del diablo. Llevando cautivos nuestros pensamientos y sentimientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que lo que Satanás hace su labor, su guerra espiritual, odia a Jesucristo, nos odia a nosotros, pero ¿dónde nos va a atacar? Nos va a atacar aquí, nos va a atacar aquí. ¿Cuáles son nuestros sentimientos y cuál es nuestro pensamiento? Yo no pienso de que Ananías y Zafira fueron personas malas y que por lo tanto están en el infierno. Por eso le hice la comparación con Pedro. No pienso así. Solamente ellos eran hermanos en Cristo, quizás si me dan la oportunidad la próxima semana puedo darles más detalles por qué lo pienso. Ahí digo pienso porque ahí sí son opiniones. Ahí sí son opiniones. Eso es lo que tenemos que discernir, ¿no? Pienso que no, vuelvo a repetir, porque aquí hay una guerra espiritual, hay una lucha espiritual. Y lo digo por otro pasaje de la Biblia. Cuando ustedes van a 1 Corintios 11, por decir, van a ver la cena donde explica acerca de la cena del Señor 11:23 hacia adelante, ahí dice, por lo cual muchos duermen, por no discernir el cuerpo ni la sangre del Señor, muchos duermen. Y cuando ustedes van al original, literalmente muchos han muerto, dice. Muchos mueren. Y yo me quedo sorprendido porque podemos decir que está hablando de algo espiritual o algo simbólico, y no está hablando así. Está hablando literalmente que muchos mueren.
Bueno, yo no quiero decir de que el Señor es, el Señor, que hay una, que sí, que es duro el Señor. No, yo no estoy viendo como un acto de dureza, ni de dureza de nuestro Dios, ni nuestro Dios, pero indudablemente que aquí hay consecuencias, pues en esta guerra hay un descuido. ¿Y dónde hace fortaleza Satanás? En nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Y aquí, cuando hablo de guerra espiritual, podemos hablar de mucho más, hermano, porque tendríamos que hablar de la lucha de la carne contra el espíritu. Ustedes lean, y lo que le voy diciendo, lean capítulo 7 del libro Romanos y van a encontrar un pasaje precioso de una lucha entre la carne y el espíritu, una lucha, una guerra entre Satanás y el espíritu de Dios. Voy a decirles así, el género de Satanás y el género de Dios. Es decir, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que hago. Entonces, usted de quién, y termina exclamando, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios que no vivo en la carne, sino que vivo, estoy usando mis palabras, que vivo en el Espíritu de Dios. Entonces, ustedes se dan, capítulo 8, entonces ustedes se dan cuenta que hay una lucha espiritual tremenda, y cuando él dice esa expresión, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo a un cadáver cargando en la espalda. Los romanos tenían la costumbre una de las formas de matar no solamente era la cruz, una forma terrible de matar es amarrarle a alguien un cadáver, no sé si de animal o de persona, eso no lo sé, pero un cadáver, y el cadáver terminaba descomponiéndose y matando a la persona que lo cargaba, y él está utilizando esa expresión, pero esa carne, amados hermanos, esa carne es el yo. Ese es el yo. Fíjese, ese es el yo. Y quiero mencionar el yo porque en esta lección podemos analizar más la historia, porque, porque aquí la lucha es entre el yo, es entre el yo y el Espíritu de Dios. Esa es la lucha, hermanos, entre el yo y el Espíritu de Dios. Entonces, ustedes, hay esta lucha eh, en la historia, para no salirnos de la historia, ustedes pueden ver esa lucha entre la carne y el Espíritu, entre el yo y el Espíritu. Y pueden ustedes ver, pues, que si bien nuestras armas son poderosas en Dios, tenemos que usarlas para que esos pensamientos, donde está escondido Satanás, en esos sentimientos y en esos pensamientos, es lo que debió hacer Ananías y Zafira, ¿no? Para llevarlos cautivos, es decir, amarrados, como capturados, amarrados en cadenas a los pies de Cristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos.